Y hoy este domingo, ¿verdad? Estamos ya en enero, bendito sea Dios, y vamos a estar mirando, ¿verdad? Lo que Dios tiene para nosotros hoy. Es enero 11. El título de este mensaje es Nadie es santo como Dios. Nadie es santo como Dios. Y vamos a ponernos en pie, abriendo nuestras Biblias, al Salmo 99. Como les dije, vamos a leer hoy en este día el Salmo 99, en este día del Señor. Bendito sea su nombre. Vamos a estar enfocándonos un poquito aquí en este capítulo, que Dios nos ayuda a cada uno de nosotros a poder concentrarnos en lo que Dios tiene para nosotros hoy en este día. Bendito sea Dios. Así lee la palabra del Señor en el Salmo 99, mis hermanos, ¿verdad? Está la palabra de Dios inspirada por su Santo Espíritu. Jehová reina, temblaron los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicios y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías, les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Amén. Podemos tomar nuestros asientos, hermanos, en esta mañana. Y estamos contentos de que podemos estar aquí hoy, bendito sea el nombre del Señor, y poder escuchar un poquito la palabra de Dios. En este salmo nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? Primeramente cuando leemos la Biblia y miramos este Salmo 99, es un canto de alabanza que celebra el reinado universal de Dios, la santidad, la justicia, ¿verdad? Uno de sus atributos, de dónde viene. Nosotros podemos familiarizarnos con ciertas santidades y también podemos familiarizarnos con cierta justicia, una justicia imperfecta que podemos mirar aquí. Pero cuando hablamos de Dios, Dios tiene una justicia perfecta. Se introduce a su pueblo creyente, ¿verdad? Para que lo alaben y lo adoren a Él. Nos damos cuenta, ¿verdad? Aquí en este Salmo 99, que nos está llamando a nosotros a adorarlo como nuestro Rey, adorarlo como nuestro Rey Santo, que ama la justicia, que responde a las oraciones de su pueblo y mantiene su pacto, ¿verdad? Y que juzga el pecado. Nosotros tenemos que mirar que Dios es un retribuidor, como nos dimos cuenta ahorita leyendo aquí, que Él va a hacer justicia un día. No queremos nosotros estar bajo la justicia de Dios porque Dios es santo. Cuando usted ve en su Biblia, usted se da cuenta que se refiere a Dios como santo y nos demuestra a nosotros la santidad. ¿Qué es la santidad? Bueno, la santidad significa una persona que está totalmente separada. En nuestro caso humano podemos mirar, ¿verdad? En algunos casos, personas que son santas, son separadas de ciertas cosas. Hay ciertas cosas que ellos miran que por medio de la fe, ¿verdad? Que ellos tienen, lo miran como una contaminación. El mejor ejemplo es decir como la limpieza. Vamos en niveles, ¿verdad? Hay niveles a veces, ¿verdad? De limpieza. Y así es la santidad en algún sentido. La persona se separa de ciertas cosas, música, costumbres, ciertos grupos, ¿verdad? Ciertas ideologías del mundo. Y ahí vamos en niveles. Es una forma de santidad. Y es una forma que nosotros miramos que Dios es santo, Él está totalmente separado de nosotros. Ah,
Dios es santo en el punto de que Dios no escucha al mundo. El mundo piensa y cree que Dios los escucha, pero por su santidad Dios no nos escucha. El único medio donde Dios demuestra su misericordia es que Dios así ha querido, es por medio de su Hijo Jesucristo. Dios no tuvo que habernos mostrado misericordia porque Él es creador. Y Él no tenía ninguna obligación a demostrarlo. Él pudo haber hecho lo que Él haya querido haber hecho, porque Él es el dueño de todo lo que existe en el universo. Y Él lo hizo solamente por la simple razón de que fue misericordioso con nosotros. Cuando nosotros miramos este Salmo 99, miramos un llamado muy profundo a todos los creyentes. Y podemos mirar también un evangelio aquí. El evangelio sería Dios demostrando su misericordia, al mismo tiempo Dios perdonando nuestros pecados, cuando Dios perdona nuestros pecados. A veces nosotros nos hallamos en situaciones a veces difíciles en la vida, ¿verdad? Donde a veces tenemos que estar delante de un juez, tenemos una cita en la corte. Y esas cosas a veces nos pueden afectar. ¿Por qué? Porque nos ponemos nerviosos, nos preocupamos, puede hasta hacernos perder el sueño, porque no sabemos lo que irá a pasar. Y queremos siempre que nos vaya a ir bien. Pero cuando estamos delante de un juez y nos perdona, ¿verdad? La culpa que hayamos tenido, nos pasamos una luz roja o quizás fue una equivocación. Qué bonito se siente porque nos sentimos ya perdonados, excusados del castigo que merecemos, quizás una multa de $1,000, ¿verdad? En este tiempo, quizás una multa de servir un tiempo, una sentencia, quizás tener que cumplir, ¿verdad? Algunas cosas, ¿verdad? Para poder pagar la pena o la culpa que tenemos, que se nos ha puesto a nosotros. Por eso, cuando nosotros somos perdonados por Dios, tiene un peso muy grande, hermanos, porque estamos hablando de ser perdonados de un pecado que nosotros llevamos, por el pecado que nosotros cometemos o el pecado que nosotros tenemos ya por herencia que hemos heredado de Adán. Nosotros como creyentes creemos que Adán fue el primer hombre, dándonos a nosotros esa culpa que él hizo cuando cometió ese pecado contra Dios. Fue una simple ley, una ley, ¿verdad?, que cubría todo y que nos dejó a nosotros en una deuda tan grande. Venimos naciendo endeudados aquí en este mundo. Todos nacemos con esa deuda que ya traemos de Adán. Y nada puede quitarlo, nada puede justificarlo, estamos destituidos de Dios, al menos de que estemos en Cristo Jesús, eso es lo que nos saca de eso. Así como somos condenados en Adán, somos salvos también en Cristo Jesús. Y nos damos nosotros cuenta de esto y venimos en este caso buscando el perdón de Dios, venimos buscando la gloria de Dios al final. Porque cuando finalizamos aquí nuestra vida, la palabra del Señor nos demuestra que vamos un día a estar delante de Dios. Y el evangelio que miramos aquí en este salmo es la misericordia de Dios, que Él nos perdona de esa culpa por medio de su Hijo Jesucristo. Jesucristo llenó todas las promesas que el Padre había dado, por eso nosotros tenemos la fe y la confianza de que Él es el Hijo de Dios, por medio de todas las confirmaciones que miramos en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Miramos nosotros algunas figuras como sombras que nos demuestran que hay posibilidades de que haya un intercesor y el intercesor nuestro basta con lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando vamos a la Biblia y miramos nosotros en el Salmo 99, nos damos cuenta, ¿verdad?, que aquí hay tres personajes, Moisés, Aarón y Samuel. Los que hemos estudiado, leído la Biblia, estamos familiarizados un poquito con quién es Moisés, ¿verdad? El dador de la ley, el que Dios llamó por medio de esa zarza a sacar su pueblo de Egipto. Cuando nosotros hablamos y escuchamos a Aarón, sabemos bien que él fue el sacerdote, el primer sacerdote que hubo, que estaba en un lugar que ocupa un oficio muy especial, que tiene un significado muy pesado para que nosotros podamos aprender de ello.
Cuando nosotros hablamos de Samuel, Samuel nos damos cuenta que fue uno de los profetas que le sirvió al Señor, fue uno que estaba dado al Señor, no en una forma totalmente perfecta, porque claro, podemos mirar que hubo a veces errores. Cuando, por ejemplo, Samuel fue a ungir a Saúl, si hubiera sido Cristo, Cristo no hubiera cometido ese error, porque Cristo fue perfecto, Cristo Jesús. Pero Samuel cometió el error en ungir a Samuel y yo creo que esa fue una de las fallas que la Biblia nos demuestra. Pero claro, pudo recompensarla por medio de cuando después ungió ¿a quién? A David, que fue uno de los más grandes conquistadores que la Biblia nos demuestra. Ok. So nos damos cuenta nosotros que estos tres personajes, Moisés, Aarón, Samuel, intercesores, mediadores, que nos están dando una sombra de esas posibilidades que Dios en su grande misericordia y en su gracia estableció para este pueblo. ¿Para qué? Para dirigirlos. El Señor siempre ha establecido en la Biblia, estableció líderes para dirigir a su pueblo hacia Él. Dios es el que puso la obediencia en sus corazones, Dios es el que les dio la gracia para escucharlos. Él es en su voluntad el que nos da el poder de hacer para el Señor, ¿verdad? Su voluntad. Él es el que nos capacita, Él es el que regenera nuestros corazones, Él es el que cambia nuestro punto de vista, porque nosotros nacemos como pecadores con esa falla. Y si no es Dios el que cambia nuestros corazones, nosotros no queremos saber nada de Dios. Somos rebeldes contra Él, no nos sujetamos contra Él, no podemos, estamos incapacitados por la razón dada de que Dios es el que tiene que hacer la obra en nosotros, espiritualmente, en nuestro corazón, que la Biblia dice que está como piedra, nacemos con un corazón de piedra, está muerto, pero cuando Dios, su Espíritu Santo viene, nos impacta, Él es el que hace el cambio y que así morimos cuando es un verdadero cambio. Hablo así la razón dada porque si el Señor tarda en su venida, todos vamos a morir. Pero si el Señor viniere durante que estamos vivos, pues vamos a estar con el Señor. Pero la más grande garantía es lo que Dios nos deja, es de que moriremos en Cristo. Nuestra alma estará con el Señor. Tenemos la victoria contra la muerte no nos va a sujetar, el sepulcro no va a tener la victoria, como les estuve explicando en la mañana, no hay victoria en el sepulcro, no hay victoria tampoco en la muerte. ¿Por qué? Porque los que estemos en Cristo estaremos con Él también, como Él nos ha prometido. Estas tres figuras, Moisés, Aarón, Samuel, ¿verdad? Están prefiguran a Jesucristo, ¿verdad? Encarnan plenamente las naturalezas de Él, la santidad, ¿verdad?, que Cristo tuvo. Cuando miramos esto, ¿verdad?, este Salmo 99, vamos a mirar en el primer versículo, el 1 y el 3, las declaraciones que nos da aquí. Después, en el 4 al 5, vamos a ver las descripciones, se va a empezar a describir un poquito. Entonces, cuando vayamos a este Salmo 99, vamos a mirar una declaración, va a declarar algo para nosotros, después nos va a describir algo. Después, en el 6 al 9, al finalizando este Salmo, vamos a darnos cuenta nosotros los tratos que Dios tuvo. Entonces nos damos cuenta nosotros de algo muy interesante. Aquí miramos nosotros cómo contempla el reino de Dios, como también está contemplando también el reino mesiánico que va a venir después. Tenemos que darnos cuenta que el pueblo que estaba ahí en ese momento, que cantaban estas alabanzas, nos damos cuenta que el Mesías todavía no había venido, el Mesías todavía no se había encarnado, la promesa solamente quedaba de que un día vendría. Estaban ellos como nosotros estamos hoy esperando su segunda venida. Ellos estaban esperando el nacimiento del Mesías. Ahora nosotros en esta dispensación estamos esperando su regreso cuando Él va a regresar con poder y gloria. Ya no va a regresar para atrás para nacer y
ir a la cruz y sufrir por nosotros y pagar la pena del pecado que nosotros tenemos que pagar, la gran deuda que nosotros nunca vamos a poder pagar. No, Él viene ahora como Rey. Él va a venir en gloria. Él va a venir para recompensar así como a su pueblo y así también como al pecador. Desafortunadamente, los que no están en Cristo Jesús serán recompensados con muerte, como la Biblia lo describe, pero los que estamos en Cristo Jesús, en verdad, cuando Dios ha hecho una obra en mi corazón, ha hecho una obra en su corazón, en verdad, eso es una verdadera conversión, ¿verdad? Estamos conscientes de estas cosas. Dios nos va a recompensar por lo que nosotros hayamos hecho. Aquí en esta iglesia trabajamos duro para que la obra del Señor siga adelante. No somos miles, no somos una iglesia grande, pero los que estamos aquí le servimos al Señor, damos de lo que vamos a dar, de lo que podemos dar, contribuimos para que esta obra siga adelante. Esta obra ha existido por más de 80 años, ¿verdad? Aquí en el estado de California, en la ciudad aquí de Los Ángeles, en diferentes ciudades. Desde el principio estuvo en Los Ángeles, ahora estamos aquí en esta pequeña ciudad de Huntington Park, que está cerca de Los Ángeles, ¿verdad? Y que está en Los Ángeles. Entonces nosotros nos damos cuenta que a través de las contribuciones, Dios nos ha ayudado, a través de las contribuciones de los que Dios lo ha puesto en sus corazones. Entonces, miramos aquí al Salmo 99. Vamos a ir un poquito a la Biblia y mirar esto. Estuve estudiando yo esto y dije, Señor, ¿qué es lo que le traigo a tu pueblo? ¿Dónde está el Evangelio? Pues el Evangelio está en donde Dios demuestra su misericordia. Demuestra tu misericordia por la razón dada de que Dios no necesita ser misericordioso. Y a veces miramos ejemplos en el mundo y podemos caminar por el mundo y mirar donde Dios dice, wow, a ese qué mal le está yendo. Pues ahí es donde miramos que no hay misericordia de Dios. Y a veces miramos a personas donde, ay, qué bien te está yendo, ¿verdad? ¿Ustedes han fijado en eso? Personas que a veces podemos ir por el camino y mirar qué mal les está yendo en la vida. Físicamente, lógicamente, espiritualmente les está yendo mal en sus vidas. Estamos hablando de personas que se han alejado se han alejado de sus familias, se han alejado de servir, y les está yendo mal, ¿verdad? Y nosotros nos ponemos a pensar, ¿cómo le puedo ayudar a esa tal persona? Bueno, ese es un ejemplo que podemos mirar nosotros donde Dios nos está demostrando ahí algo, pero aún allí, ¿ok? Aún allí hay algo de misericordia de Dios, porque todavía Dios permite que se sustenten con alimento, les permite tener una esperanza de poder lograr los medios para mejoramiento en sus vidas. Tienen seres queridos que los aman, tienen seres queridos que desean que salgan de ese camino y que están orando quizás en algunos casos por ellos para que les vaya un poco mejor. Pero miramos también que hay algo que no hay allí, que miramos que la misericordia de Dios no está allí en un sentido. Miramos casos así, ¿verdad? Aún miramos un poquito de misericordia. Dios muestra misericordia. Ese es el Evangelio, la misericordia de Dios. Y a veces nosotros podemos confundirnos y pensar y decir, pues, ¿cómo puedo ver la misericordia de Dios? Ahí está, mirando los casos así, mirando los casos donde Dios auxilia a esas tales personas, aunque no es en una forma que digamos nosotros que quizás llenaría nuestros corazones en mirar un mejoramiento total, pero miramos que Dios los auxilia, los ayuda, los saca avantes, están las ayudas y los medios allí. Ese es el Evangelio que miramos aquí donde dice Jehová reina, temblaron los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra, Jehová en Sión es grande y exaltado sobre los pueblos, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Dios es santo. Hablando de un Dios que está apartado del mundo, apartado del ser humano, porque Él es santo, Él está lejos.
La Biblia describe que Dios no escucha las oraciones de los pecadores. Los que no están en Cristo Jesús, Dios no los escucha. Es imposible. Es como si ahorita alguien estuviera llamándome, yo no lo puedo escuchar porque no está presente donde yo estoy. La única forma en cómo nosotros podemos presentarnos a Dios, ¿cómo es? Por medio de Jesucristo, su Hijo. ¿Por qué? Porque Él nos representó en la cruz con su sangre, con su cuerpo, representando al primer Adán, llevando todos los pecados que nosotros tenemos culpa por ellos. Él fue y nos representó, y solamente por medio de su sangre, su vida, podemos nosotros vernos delante de Dios y Él nos podrá escuchar. Y aquí cuando nosotros miramos aquí en este salmo, miramos que Él es un rey, miramos que Él reina. Nunca nos olvidemos también, este salmo nos demuestra también la soberanía de Dios. Qué bonito es ver esto porque nos da ánimo. Cuando a veces miramos cómo están yendo las cosas en el mundo, nos gustaría que fueran mejores. Y si están yendo mejor, Dios está en control de todas las cosas porque Él es el soberano de todas las cosas que existen en el mundo. Le damos gracias a Dios por sus provisiones, le damos gracias a Dios por su fidelidad, le damos gracias a Dios que el sol sale todos los días, le damos gracias a Dios que todas las 4 estaciones del tiempo siguen funcionando igual. A veces nosotros podemos mirar que a veces pueden ver situaciones donde hay tiempos difíciles, donde hay destrucción, calamidades que vienen en el mundo. Esos son ejemplos de las cosas que pueden acontecer si Dios no es soberano. Como por ejemplo las inundaciones, un fuerte temblor. Si Dios quisiera puede hacer un fuerte temblor y puede destruir a toda la raza humana si Él quisiera con solamente la pura naturaleza. Puede pasar cosas así de esa índole, pero nosotros nos damos cuenta que Dios es soberano porque Dios está en todo lugar, Él está en control de toda su creación. Él nos hizo a nosotros, no nosotros a Él. Y por eso nosotros podemos adorarlo como nuestro Rey. Podemos confiar en Él, que Él es el que pone y quita reyes. Qué bonito es saber que es el que pone y quita. Hay lecciones detrás de eso. A veces requiere que nosotros oremos para que Dios nos ayude a entender las situaciones en las que estamos pasando, porque a veces pueden ver cosas que no entendemos y necesitamos saturarnos en la palabra de Dios, saturarnos en la oración y pedirle a Dios que nos ayude. Nos damos cuenta que Dios se sienta entronizado entre los querubines como rey. Se hace eco del propiciatorio del arca. Cuando miramos nosotros en Éxodo 25-22, podemos darnos cuenta aquí que hay un ejemplo muy grande en la Biblia donde dice, y de ahí me declararé a ti, mire lo que dice, de allí, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Y qué está pasando en el Salmo 99? Lo mismo. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Otra vez, Dios confirma Éxodo 25-22. ¿En qué? En que está hablándoles a través de estos querubines. Su palabra se está dando. Está hablándole a su pueblo donde dijo que Él iba a hablarles en Éxodo 25-22. Nos damos cuenta también que aquí en este salmo celebra su santidad. Y la palabra santidad, como les estuve explicando, significa una persona que se separa, en nuestro término aquí, en lo humano, se separa en cómo se viste, cómo piensa, cómo habla, conforme a lo que está en la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. El mundo tiene su estilo y nosotros en la iglesia tenemos lo que Dios nos ha llamado. Y nos ha llamado a separarnos del mundo. Nos ha llamado a apartarnos de las impurezas, de la ideología del mundo. Nos llama cada día a separarnos de allí. Estaba yo pensando ahorita hace ratito cuando se estaba hablando de las peticiones de los niños, ¿verdad? Que Dios les ayude a ellos a escoger amiguitos que sean también creyentes. Y vino a mi mente en ese momento y dije, qué bueno sería, ¿verdad? Que
hubiera un niño o un hermano en Cristo, ¿verdad? Que pudiera hacer un grupo, un club, ¿verdad? De niños cristianos que se junten ahí. Estaba yo visualizando en mi mente y dije yo, si yo iría a un trabajo, lo primero que haría es preguntar, ¿quiénes son cristianos aquí? Pues yo, y de esos tres, reunirme con ellos, hablar de Cristo y juntarme con ellos. ¿Qué tal si no hay nadie? Bueno, pues orarle a Dios que Dios mande unos cristianos para que yo me pueda juntar con ellos. ¿Qué tal si yo soy cristiano, yo voy a un trabajo y no hago eso y me junto nomás con los que hay, me encariño con los que son alcohólicos, me reúno con los que son drogadictos, me reúno con los que les gusta ir a fiestas, me reúno con los que no son fieles, son infieles a sus esposas? ¿Qué va a pasar? Al rato yo voy a empezar a hablar como ellos. Entonces, eso es lo que pasa a veces. ¿O qué voy a hacer yo con una persona que está hablando cosas que no tienen nada que ver con la fe? Que en vez de edificarme a mí, me destruyen porque estoy en esta carne y hablan de todos los placeres que hay en el mundo, ¿verdad? Entonces, yo estaba pensando y dije yo, qué bueno sería, hay que orar, ¿verdad? Para que Dios haga esto. En los colegios, muchas de las veces estos colegios seculares, puede ver así a clubs cristianos donde ellos se reúnen y ellos tienen un convivio, están en un ambiente cristiano, en un ambiente mundano. Si soy un cristiano, ando en un ambiente mundano, la música va a ser diferente, va a ser del mundo, las pláticas van a ser mundanas. Quizás va a haber una esperanza superficial porque claro, Dios es misericordioso y nos demuestra una esperanza para demostrarnos que hay una esperanza eterna también igual. Y esto es algo muy interesante, hay que orar por nuestros niños y nosotros también a veces tenemos que hacer buenas decisiones en nuestros trabajos y a veces en los amigos que vamos también a escoger, y ahí es donde se habla de la santidad, que yo tengo que escoger a mis amigos. No puedo yo juntarme con alguien que me va a llevar o me va a desviar de la iglesia. Tengo que buscar y escoger buenos amigos. No sé si me explico. Amén. Y a veces tenemos que hacerlo antes de que sea muy tarde, porque a veces podemos hacer malas elecciones y escoger amistades que en vez de que nos animen a venir a la iglesia, nos desaniman a venir porque ellos tienen otras diferentes ideas. Por eso también Pablo exhorta a los solteros, a las solteras, que se unan con los que son de la misma fe, que no se vayan a unir con otros que no son de la misma fe. ¿Por qué? Porque uno va a avientar para allá y otro va a avientar para acá. Y desafortunadamente, a veces en algunos cantos, eso puede ser una vida, esta es tu vida puede ir en vez de bien, muy mal. Y el resto de tu vida vas a sufrir en este caso porque los dos están en un yugo desigual. Entonces también es en lo mismo con nuestras amistades. Tenemos que escoger buenas amistades, aún hasta a veces familia. Hay familia a veces que tenemos que nosotros hacer decisiones donde decir, no puedo yo tener pláticas con cierta persona, aunque es mi primo, es mi tío, es mi tía, a veces hasta es mi madre o mi padre. ¿Por qué? Porque a veces sus pláticas pueden ser, en vez de edificativas, pueden ser destructivas, en el sentido de que nos desvían de las cosas de Dios. Escoja bien a sus amigos, hermano. Escoja bien su pareja. Escoja bien con los que se juntan. Si usted quiere perseverar en victoria, bendito sea Dios. Esa es la santidad. Separarnos del mundo. La descripción en el 4 y en el 5 de este Salmo 99 también miramos la soberanía, el poder del rey, el poder de Dios, que Él es el rey de Israel. Él siempre ha sido rey, ¿verdad? Él siempre ha sido rey, aún siempre se identificó como rey a su pueblo, aún cuando le pidieron al profeta Samuel, ya que estuvimos hablando de Samuel, le dijeron, Samuel, queremos un rey como los otros. Queremos uno que nos represente. Y Samuel se fue triste a la presencia de Dios. Dios estaba ahí, pero fue y le dijo, Señor, esta gente quieren un rey. Dice, no te sientas mal porque
no me quieren a mí como rey, dijo Dios. Yo les daré un rey, no sé, yo les voy a dar su rey. Aunque a ti no te están rechazando, a mí es al que me rechazan. Fíjese qué grande ofensa directa contra Dios, pero aún así Dios fue misericordioso aunque no los destruyó. No los destruyó porque era su creación. Esa es la maravilla más grande, que Dios tiene todo el derecho de destruirnos ahorita. Dios tiene todo el derecho de acabar con nosotros aquí en este momento, pero sigue siendo misericordioso, el sol sigue saliendo, es un día muy bonito y es engañoso porque a veces si podemos estar en nuestros pecados pensamos nosotros que todo va bien, pero no va bien, porque cuando nos damos cuenta en la Biblia lo que Dios llama a nosotros en hacer y no lo hacemos, pues la verdad es de que esa es solamente la misericordia de Dios, que Dios no nos destruye. Pero Dios es rey, Él es el rey de los reyes y señor de los señores. Y cuando nosotros vemos el advenimiento de Cristo Jesús, no quita nada de eso, porque nosotros nos damos bien cuenta en la Biblia nos demuestra, nosotros hemos estudiado que Cristo Jesús cumplió todo lo que el Padre nos demuestra en la palabra de Dios, aún demostrándonos su poder para confirmar que Él era el Hijo de Dios, ¿verdad? Bendito sea su nombre, bendito sea Dios. Una palabra que quiero que también ustedes miren aquí es algo muy interesante en este capítulo de 99, donde miramos esa palabra de estrado. Aquí en este verso 4 al 5 dice: y la gloria del rey ama el juicio, tú confirmas la rectitud, tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado. El estrado significa que estamos sujetos a Él, sumisos a Él. Dice, le ha hecho la promesa a su hijo que él iba a poner todos debajo de su estrado, o sea, bajo la sumisión de él, que sí lo ha hecho. ¿Cómo? Cuando él sujetó la muerte, dándonos a nosotros vida eterna por ello. Antes no había la promesa de la vida eterna, solamente era muerte. Era un lugar donde ellos iban solamente cuando Cristo todavía no había venido. Pero cuando Cristo vino, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Y todo aquel que viniera a mí irá al Padre. Nos damos nosotros cuenta que el Señor se señala a Él mismo como la vida, siendo Él el Padre de la vida, el Padre eterno que iba a darnos esa vida. El estrado, otra vez lo vuelvo a repetir, son todos los que se van a sujetar ante Dios, todos los que van a estar bajo sus pies, todos los que van a estar bajo su poder, que es la muerte, el sepulcro, el diablo, el mundo, todas estas cosas. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Hay una confianza que nosotros miramos que las cosas van y vienen. La cultura cambia, ahorita estamos así, mañana vamos a cambiar. La música siempre está cambiando, los estilos siempre cambian, gente va, gente viene. Los tiempos, las épocas van, pero dice Dios en su palabra, el cielo y la tierra pasarán. ¿Qué es eso? Mas mi palabra no pasará. O sea, se va a cumplir lo que yo he dicho, porque yo soy Dios en el tiempo que yo he decidido en hacerlo. Y nosotros quedamos con esa confianza, que nosotros tenemos una esperanza en el Señor, una esperanza eterna. Podemos salir de aquí, de esta iglesia, los que estamos en Cristo Jesús, de que tenemos una esperanza. Y Dios ahora, si no tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, podemos venir a sus pies y pedirle, Señor, yo creo que tú puedes pagar el precio por mis pecados. Yo creo en ti porque tú me has dado el poder y confiamos en Él y en Él solamente porque Cristo Jesús llena todo. Jesucristo es el que llenó todo en la cruz del Calvario para el pecador, para que así podamos nosotros tener ese auxilio que Dios nos ha dado. Es un auxilio que nos ha dado que nosotros no tuvíamos. No había nadie que nos podía salvar como Cristo nos salvó. Nadie pudo por su nombre. En el momento que nosotros reconocemos con la ayuda del Espíritu Santo, reconocemos quién es Dios tan grande, nos quedamos con la boca abierta,
Cuando nosotros miramos la grandeza de Dios y se revela Dios en nuestras vidas, como podemos dar testimonio nosotros en nuestro hogar, en nuestra familia, cuando nos reunimos el domingo, ¿verdad? La familia, nos reunimos con nuestros nietos y nos sentamos a comer nuestro almuerzo después del servicio. Nos quedamos admirados en la provisión de Dios cuando Dios provee los alimentos. Ahora nosotros no nomás damos gracias a Dios por los alimentos, sino que nos admiramos de su provisión en los sabores que los alimentos Dios ha producido, en las especies que entran, que vienen de la tierra que Dios ha producido, en las carnes que Dios les ha dado el sazón y el sabor y las minerales y los provechos que tienen todas esas cosas. Allí es donde nos quedamos atónitos, nos quedamos admirados, nos quedamos con la boca abierta en la mesa antes de comer. ¿Por qué? Porque miramos la grandeza de Dios. Por eso nosotros como cristianos vamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Yo me acuerdo cuando yo apenas empecé a servirle al Señor, solamente oraba por mis alimentos, nomás en el sentido de darle gracias a Dios porque estaban en la mesa. Y a veces ni lo hacía con mi corazón, nomás lo hacía con mis labios para seguir con los hermanos. Pero cuando Dios empieza a revelarse a través del tiempo en nuestras vidas, es mucho más de que orar por un alimento para que no nos haga daño. Es mucho más de darle gracias a Dios por un alimento que está enfrente de nosotros. Oh, sí, es mucho más por la razón dada de que podemos también mirar todos los ingredientes que Dios produjo a través de la tierra, con los vegetales, con las frutas, con lo agrio, con lo que es dulce, con las especies. Todo esto Dios lo crió. ¡Qué glorioso! ¡Qué grande! ¡Qué magnífico! ¿Quién le dijo a este Dios que haga estas cosas de la nada? Yo le digo a usted, hágame una pintura a un pintor, pero no le voy a dar la brocha, no le voy a dar el color, no le voy a dar el pizarrón, hágalo ya. Usted va a decir, pero ¿cómo? Usted está loco. Yo no tengo la herramienta para hacerlo, por eso digo, de la nada Dios hizo esta tierra. De la nada Dios crió los animales. De la nada Dios hizo que produciera todo lo que sale de la tierra. Todas las especies, todas las frutas, que nos quedamos admirados cuando probamos una naranja dulce, pero que al mismo tiempo tiene una potencial para darnos la vitamina C. Y al mismo tiempo Dios dijo, eso está muy dulce, les voy a dar algo agrio, pero que les va a gustar. Nos dio un sentido de atracción para que nos guste lo agrio, y nos dio un sentido para que nos guste lo dulce. Este es Dios, el que ingenió todas estas cosas. A Él sea la gloria. Cuando nosotros miramos su grandeza, hermano, nos quedamos con la boca abierta. Cuando yo miro, mis amados hermanos, la luna, póngase a ver la naturaleza. Qué perfecto círculo yo puedo ver. Bueno, yo no le veo ningún efecto a ese planeta, hermanos. Es de lo más perfecto que puede haber. Usted póngase a ver la luna cuando está llena. Y usted trate de buscarle un defecto a esa luna. Usted no le va a hallar nada. Está perfecto. Dios lo hizo eso. Cuando miramos el sol que no se ha apagado todavía, que han pasado tiempos, siglos, es Dios el que lo puso ahí, ese faro. Y lo que produce la luz para vitamina para nosotros. ¿Quién le dijo a Dios que lo haga así? Yo cuando compraba a veces lagartijos, a veces por un hobby, ¿verdad? Que yo tenía que aprender de otros que sabían mejor que yo. Y ellos me decían, así, así, así. Ponles esta luz, dales esto de comer, ponlos en esta clase de habitación y todo va a estar bien. ¿Quién le dijo a Dios a ponernos así en este planeta? ¿Y cómo ponernos aquí? Con todo lo que hay. Este es el Dios grande que servimos. Este es el Dios que este Salmo 99 está presentándoles a ellos para que cuando lo miren en su santidad, podamos todos quedarnos atónitos viendo su bendita gloria. Esto no vino así nomás. Fíjese las mentiras que nos dicen en las escuelas seculares.
que esto vino de una explosión. Vamos a hacer una explosión y mirar qué sale de una explosión. Una explosión sale algo deformado, algo sin sentido, algo que no tiene nada de valor, ¿verdad? Hermanos, no somos niños para que esto nos engañe, somos adultos y podemos razonar. Y mirar que de una explosión, sin Dios, va a ser una explosión solamente. Pero ahora, si Dios estuvo en esa explosión, Dios es el que creó todo, hizo todo por medio de esa explosión, entonces podemos decir que algo es diferente. Pero de una sola explosión, de la nada, esto es algo muy grande, mis amados. Cuando miramos esto, nosotros que nos quedamos, ¿verdad? Y alabamos su nombre, y su nombre y es temible. Debemos de temerlo, tenerle reverencia a Dios. Él es santo. Está muy lejos de nosotros y solamente por medio de Jesucristo podemos ir hacia Él. El diablo es un mentiroso, que el Señor lo reprenda. Le dice al mundo, tú puedes orar, hay muchos caminos a Dios, hay muchas puertas donde tú puedes ir. O Dios no le interesa eso. La Biblia me enseña que Dios es santo. Y con Dios va a ser como Él quiere, no como yo quiero. Dios nos deja la condición, dice, por medio de mi Hijo Jesucristo. Ahora yo digo, Dios no necesitaba haber suplido a su Hijo. Dios pudiera habernos dejado a morir. Dios nos pudiera habernos dejado así nomás. O Dios nos pudiera haber destruido aún más. Pero Dios nos dejó un camino, que pudiera haber sido ningún camino. Dios nos dejó un camino, que es su Hijo Jesucristo. Y por medio de Él podemos todos ser salvos. Dios es justo. A veces vemos muchas injusticias. Hay gente que a veces se queja de las injusticias que sus padres sufrieron y que quizás ellos sufren. Las injusticias que están aconteciendo. Ellos quieren justicia. Si pudiéramos nosotros definir esa palabra de justicia, quizás no la íbamos a querer usar tan libremente. Porque cuando nosotros hablamos de un Dios justo, significa que Dios te va a pagar conforme a lo que tú mereces. ¿Ok? Tu culpa, primeramente. Si tú le dices, Señor, tú eres justo, págame lo que me debes, sería pedirle a Dios que te mate. Porque lo justo para Dios sería, tú mereces la muerte. Ahorita te estoy mostrando misericordia que te dejo vivir. ¿Cuántos años? Yo no sé. Pero si nosotros le pedimos a Dios, Dios, sé justo conmigo, haz justicia conmigo, yo quiero que me des lo que yo quiero. La ignorancia, ¿verdad?, nos puede llevar a eso, ¿no, hermanos? Eso sería muy peligroso en pedir eso. Isaías 9:7 dice la Biblia, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. O sea, Dios estaba exaltando el trono de donde su Hijo Jesucristo se iba a sentar. David fue uno que confió en Dios, no fue un hombre perfecto. A veces nos quedamos perplejos cuando hablamos de que fue un hombre conforme al corazón de Dios, y con eso nos desviamos, porque entonces pensamos, bueno, parece que la Biblia ahí cometió un error, pero no necesariamente cometió un error. La Biblia nos está demostrando algo que él anhelaba hacer, pero que no iba a poder cumplir. Era un hombre que anhelaba, que amaba a Dios, pero en una forma perfecta. El trono era lo que Dios estaba demostrándonos, que de allí iba a surgir la justicia. Que cuando su Hijo Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre y es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque así Dios lo quiso, de ahí va a surgir justicia. Va a ser justo con el hombre. No necesita ver nuestras obras, porque con nuestras obras ya quedamos condenados. Pero sino mirar de dónde venimos por medio de Adán. Ese caso, cuando se abre delante de Dios, todos somos culpables, al menos de que estemos en Cristo Jesús. Todos nacemos culpables. Todos nacemos culpables. Este es el apuro que nosotros tenemos que ver, que nos urja orar por nuestras familias, orar por los que amamos y pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos, que cambie sus corazones, que los impacte a venir a los pies de Cristo,
que haga una obra en sus corazones, porque sus almas están en la línea. Porque cuando el día que nos presentemos delante de Dios, la religiosidad no va a servirnos, la idolatría menos, ni todo lo que nosotros queramos hacer, solamente estar en Cristo. Es muy simple. En el Antiguo Testamento el judío llevaba un corderito inocente. Llevaba un corderito que no tenía ninguna culpa, limpio, inocente, perfecto. Esto era como Dios así lo prescribió. Tráeme un cordero sin mancha, confiesa tus pecados y mátalo. Así Dios puso la condición. Ellos llevaban ese cordero, esa era la fe de ellos, como Dios lo había dicho. Llevaban un corderito limpio. ¿Qué culpa tiene ese cordero? Como yo diría, ¿qué culpa tuvo Cristo? ¿Qué culpa tuvo Cristo de llevar mis pecados que Él no cometió? Cristo Jesús hizo un intercambio de regalo. Nosotros le dimos nuestro pecado a Él porque hemos creído y Él nos ha dado su vida. Y nos ha dado vida eterna. Fíjese, un intercambio de regalos. Yo te doy mi pecado. ¿Quién quiere? Yo te doy mi pecado, yo te doy mi culpa, yo te doy mi pena, yo te doy todo lo que yo tengo en contra. Y Cristo te da vida eterna, te da favor, te da esperanza, te da seguridad, te da paz, te promete cuidar, proteger, estar contigo siempre. Oh, hermano, yo sé que Dios está con nosotros. En esta iglesia yo sé que Dios está con nosotros. Dios está aquí con la asamblea de oración. Porque Dios ha proveído en este lugar físicamente. Porque somos ciegos a veces y no podemos ver su mano invisible. Y necesita Dios establecerse físicamente con su pueblo, mostrándonos que está con nosotros a través de las provisiones. Yo me admiro a veces, digo yo, Señor, ponlo en el corazón de los hermanos, porque todos nos vamos a cansar. El día que llegue ese día, Dios tendrá otras cosas mejores. Van a ver, porque Dios está con nosotros. Han venido pruebas para demostrarnos que Dios está con nosotros. En mi ignorancia, en mi debilidad, en mi bajez como ser humano, le hice la pregunta, Señor, ¿cómo puede ser que tú nos hayas dejado a este grupo, siendo nosotros los que decidimos cumplir con tu palabra? El día cuando pasó eso, ¿cómo pudo ser, Señor, que nos has dejado? Nosotros estamos cumpliendo lo que tu palabra dice y por eso hemos sido afectados, le dije yo al Señor un día. El Señor guardó silencio, no me dijo nada. Pero Dios demuestra su fidelidad. Dijo, oh, tú estás en el bien, yo voy a proveer por ti, yo te voy a ayudar. Y a todos los que están ahí mirarán mi gloria. O no me lo dijo audiblemente, pero de lo que yo puedo mirar que Dios ha proveído los bienes para que usted y yo podamos congregarnos aquí el día que queramos y podemos venir a adorar a Dios, podemos venir a alimentarnos. Dios lo ha proveído. Dios proveyó una revelación a su pueblo Israel, les dijo, tráiganme un cordero, llévenlo al altar, confiesen sus pecados y ese cordero lo van a degollar y esa sangre que derrama los representará a ustedes. Si nos ponemos a pensar y a ver esto, vamos a ver una imperfección, ¿verdad? Porque ¿cómo me puedo comparar yo con un animal? Amén. ¿Cómo voy a comparar yo que un animal me represente a mí, siendo que yo no soy un animal? La sangre, la vida, era lo único que podía representarlo. Y miramos una imperfección, pero al mismo tiempo miramos que Dios nos está dando una sombra de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesucristo vino, nos representó perfectamente como un hombre. Cumplió la ley y aún más que la ley, fue bautizado. Cumplió todo lo que Él tuvo que cumplir, aún más allá de lo que tuvo que cumplir, para representarlo a usted, a mí, delante del Señor. Y ya para terminar, miramos nosotros estas tres figuras, Moisés, Aarón y Samuel. También otra vez una sombra
de hombres imperfectos. Moisés fue imperfecto. Fue un hombre que yo digo, póngase a pensar. Este hombre, para defender a uno de su patria, de su raza, ¿qué es lo que hizo? Le quitó la vida a uno de Egipto, haciéndolo a él una persona que había cometido un pecado. Mató a su prójimo, Moisés. Y él es el que Dios escogió para dirigir a su pueblo. Dios nos demuestra su grande misericordia y cuando Dios escogió a este hombre Moisés. Porque cuando nosotros miramos la Biblia rápidamente podemos nosotros ver el pecado allí, que aún antes cuando él había sido llamado, le había quitado la vida a un egipcio. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Eso no sabía, Dios no había dado la vuelta así, Moisés hizo eso y de repente se da cuenta y Moisés lo engañó a Dios. Oh no, Dios estaba allí. Él miró lo que hizo Moisés. Aún él miró en su corazón cuando Moisés dijo, voy a matar a ese egipcio porque le hizo una injusticia. Moisés quiso hacer una justicia, pero en vez de hacer una justicia, cometió un pecado que lo llevó al desierto porque Dios tenía un plan con él. Pero el llamado de Dios estaba allí. Moisés, Aarón. Me diera pena hablar de Aarón, pero Aarón era un idólatra. Aarón era un amigo del mundo. Pero ¿cómo, pastor? ¿De dónde? Usted si ha leído la Biblia, usted se da cuenta que cuando el tiempo que subió Moisés al monte, ¿qué hizo Aarón? El pueblo le dijo, haznos un becerro y haznos un becerro de oro. Ya no tenía mucho tiempo que Moisés se había ido y empezaron a fundir todo el oro y levantaron un ídolo. Mire, los ídolos lo que hacen es que nos quita nuestra mirada en el Señor. Y muchas cosas podemos decir son ídolos. No nomás, ¿verdad? Vamos a hablar de esta iglesia tradicional. Puede ser mi dinero, puede ser mi ropa, puede ser mi carro. Oh, mi carro, mi carro, mi carro. Oh, mi ropa, mi ropa, mi ropa. Aún hasta puede ser mi esposa, mi esposo. Oh, mi esposo, mi esposo, mi esposo. Y si él me dice, yo lo hago. Hay que mirar esto con mucho cuidado. Aarón fue un idólatra y fue un amigo del mundo. Y me da pena decirlo, ¿verdad?, de que él está aquí, pero esa es la gracia y la misericordia de Dios. Samuel cometió un error. Samuel fue ungiendo a Saúl y cometió un error ahí en este caso. Porque ¿qué pasó con Saúl? Fue una mala elección. Pero nos damos cuenta que eso pasó. Fue dirigido así. Y cometió un error, no fue perfecto. Nos damos cuenta que Dios después le demostró a Samuel como a quién él tenía que ver escogido. Samuel se dejó ir por la vista, miró a un hombre grande, simpático, fuerte, que tenía una fuerte influencia con el pueblo, pero ese no era el hombre que Dios quería. Pero Samuel lo fue y lo ungió. Este fue un imperfecto mediador, en este caso. Moisés en otro caso. Aarón en otro caso. Mediadores que la Biblia nos demuestra que Dios usó para hablar por el pueblo y él al pueblo. Un mediador está en medio, el pueblo habla con el mediador lleva la palabra a Dios, Dios le da al mediador la palabra, el mediador les lleva al pueblo la palabra que Dios dice. Un mediador. ¿Y qué nos demuestra eso? Nos demuestra que Dios estaba en una forma demostrándonos a nosotros, los que somos imperfectos, de que iba a venir Jesucristo. Jesucristo es ahora nuestro mediador. La Biblia así lo describe. Pablo nos dice, solo tenemos un mediador. Él no dijo tenemos mediadores. Dijo, solo tenemos un mediador, Jesucristo. Ese es el Evangelio. Y otra vez le vuelvo a decir, Dios no tuvo que haber dado un mediador. Dios no tuvo que habernos dado un camino. Él no tuvo que habernos dado, pero Él se humilló para con su creación y nos dejó un camino. Él pudiera haber dicho, yo no les dejo un camino, que se mueran ahí que se pierdan, ahí que se destruyan ellos. Pero Dios fue tan misericordioso, nos dio una ley. Me pongo a pensar yo, ¿qué tal si no hubiera leyes? ¿Qué tal si no hubiera orden en el mundo?
fuera un caos. Nos mataríamos los unos a los otros. Si con leyes nos matamos, ¿qué fuera sin leyes? No hubiera respeto, no hubiera derechos. Imagínese usted un mundo sin leyes. Oh, hermanos, nos hubiéramos matado. Gracias a Dios que nos dio su palabra. Gloria a su nombre que nos dio su palabra. Estos son los representantes que la Biblia nos demuestra aquí en este Salmo 99. Este salmo es un salmo de alabanza, de una profunda adoración. Es un salmo que nos llama a admirar a nuestro Rey, a mirar su misericordia que nos tuvo. Como les vuelvo a repetir, Dios no tuvo que hacer nada. Dios pudiera habernos dejado en la condición que tenemos, perdidos, destituidos, culpables. ¿Por qué? Por lo que Adán hizo. Otra vez, porque Adán pecó, la Biblia lo registra, lo demuestra, tú y tu descendencia morirán. Tú y tu descendencia morirán. Pero también al mismo preparando el camino para que todos los que están en Cristo fuéramos, ¿qué? Salvos y tuviéramos una esperanza. Yo me pongo a pensar, Señor, ¿por qué no lo hubieras podido haber hecho más fácil? Sería mi pregunta, como el mundo lo hace. ¿Por qué no hiciste un mundo tan perfecto? ¿Por qué no hiciste, verdad, un mundo sin enfermedades, un mundo sin violencia, un mundo sin guerras, un mundo donde todos nos amáramos y qué suave, ¿verdad? ¿Qué mundo tan bonito? Bueno, hay un mundo así, va a haber un espacio, un lugar muy especial así, pero ahorita no es aquí. Pero ¿qué tal si Dios hubiera hecho? Porque esa sería la cuestión, ¿verdad? ¿Por qué Dios no hizo todo perfecto? ¿Verdad? Sería el deseo de todos nosotros. Quizás nosotros podemos corregir a Dios. Decirle, ¿por qué no hiciste un lugar mejor? Bueno, si Dios hubiera hecho eso, usted y yo nunca hubiéramos entendido el sentido de lo que es una misericordia, porque hubiéramos sido buenos. Y nunca hubiéramos sentido lo que significa su gracia, que nos da lo que no merecemos, que es la vida eterna. Si Dios hubiera sido hecho un mundo perfecto, Él quiso revelar sus atributos y por esa razón Él lo hizo así, para revelarnos los atributos de su misericordia, de su gracia, de su poder, de su victoria, porque Dios quiso ser glorificado en nosotros. ¿Quién daría a su hijo? Me puse a pensar hoy en esta mañana y ya termino con esto. ¿Quiénes de ustedes se atreverían a haber dado su hijo o su hija? Hermana, ¿usted daría a sus hijos para un pecador? ¿Verdad que no? Rápidamente la hermana dice que no. ¿Quién daría su hijo o su hija? Algo que usted aprecia, que ama, que estima, que se parece igual a usted, por unos que habían fallado. Aquí está alguien que daría lo suyo para salvar a una persona, a una alma. ¿Habrá aquí alguien, hermano Mario? En verdad, ¿hay alguien aquí que daría a su hijo, su hija para salvación a otro? ¿Alguien? ¿Hermana? ¿Hermano? ¿Habrá alguien aquí que se atrevería, que se oyera correcto decir usted, yo daría a mi hijo, hermano, para que se salven todos esos? Yo creo que no hay nadie. Pero Dios sí. Dios dio su hijo unigénito para nuestra salvación. Nos dejó el objeto y también el poder y la potencia la tiene Él para cambiar nuestros corazones para creerlo. Porque Él nos ha dado la fe que viene de Él, que solamente Dios es el único que lo puede hacer. Pero en esta mañana yo estuve pensando eso. ¿Daríamos nuestros hijos por un enemigo para que se salve ese enemigo que yo sé que me va a fallar, yo sé que va a ser infiel? ¿Daría yo eso? No, pero Dios lo hizo para revelar su amor a todo el mundo un día y a nosotros por toda la eternidad en Cristo Jesús. Estaremos en un gozo para siempre. Estaremos en su presencia para siempre porque hemos creído en Jesucristo. Le hemos dado nuestras vidas a Él porque Él nos dio el poder. Dice la Biblia que no hay nada imposible para Dios. Bueno, nosotros somos imposibles casos sin Dios. Sin Dios, nuestros casos son difíciles. Yo no puedo cambiar el corazón de mi familia. Yo no puedo cambiar el corazón de mis hermanos. Yo no puedo cambiar el corazón de mis parientes. Solo Dios, su Espíritu,
Solo Dios puede impactar mi corazón. Y cuando lo impacta, lo cambia, lo moldea. Y empieza todo a cambiar. Empezamos a ver las flores, empezamos a ver todo lo que existe. Es Dios que nos da sentido a esta vida. Y nos da el valor para mirar la muerte y no temerla. Yo no temo morir. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Tu aguijón. Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Le diría yo así en mis últimos segundos. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque yo no voy a morir, yo estaré con Dios. Y oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque muchas veces cuando vamos a entierros, bueno, pues fue una persona, hasta aquí terminó su vida. Bueno, para los que no están en Cristo, sí, hay adiós. Pero los que estamos en verdad en Cristo, vamos a salir de esa tumba. Cuando suene esa trompeta, dice su palabra, sonará esa trompeta y todos los que estemos en Cristo, dice la Biblia, saldrán de las tumbas. Así como creemos las imposibilidades que del polvo nos hizo Dios, no hay imposible de que Dios levante a los muertos de la tumba en un sonar de la trompeta de Dios. Alabado sea su nombre. Si Dios nos hizo del polvo, Dios nos puede levantar de las cenizas que estén en esa tumba. Amado, ¿lo cree usted? Yo lo creo. Y confío en el que lo puede hacer. Somos más que vencedores. Somos victoriosos. No hay problema muy grande para Dios. Dios está con su pueblo. Confíen en Dios. Porque Dios está con nosotros. No somos como el mundo que no tiene esperanza. Nosotros tenemos a Dios con nosotros. Y aunque pasemos por pruebas, por los errores que hayamos cometido, Dios es lleno de gracia para ayudarnos aun cuando no merecemos. Vamos a ponernos en pie. En esta mañana vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Si hay alguien en esta mañana que no conoce a Cristo Jesús en su corazón, no lo conozco, yo quiero recibir al Señor en mi corazón, yo creo en Él. Hoy en esta mañana tú lo puedes recibir. Si hay alguien que necesita a Cristo Jesús, no te vayas de este lugar sin la salvación del Señor. Padre, en este momento venimos ante tu presencia y te damos muchas gracias, Padre, por este privilegio que nos has dado, de admirar tu bendita gloria, Señor, de mirar tu grandeza a través de todo lo que tú has proveído, Señor. Tú reinas para siempre, tú eres Dios, tú eres grande, Señor. El cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará, Señor. Tú estás en el trono sentado, Señor, y nosotros somos tu pueblo, por la dicha que podemos tener de tu gracia y tu misericordia, y el precioso objeto divino, celestial, admirable, maravilloso y majestuoso Dios, Cristo Jesús, tu Hijo. Gracias que ahora no necesitamos ver un serpiente para ser salvos de la muerte, sino miramos la cruz de Cristo Jesús y ahí somos salvos. Ponemos la fe que nos has dado y allí, Señor, recibimos, Señor, la vida eterna. Quizás ahorita, Señor, es algo que no es de mucho valor porque estamos fuertes, saludables, jóvenes. Pero un día, Señor, vamos a llegar al momento donde vamos a necesitar que tú nos salves. Oh, Señor, gracias te damos por la salvación que tú has proveído, por tu misericordia que tú has dado, por tu gracia, Señor. Porque aunque llevamos culpa, Señor, por medio de Jesucristo podemos hallar perdón. Podemos ser, ¿qué? Justificados, pues, por la gracia del Señor. Gracias, te adoramos, Señor, este pueblo. Y te damos gracias por las maravillas que tú has demostrado en este lugar. Te damos gracias por las
maravillas que has hecho demostrando que tú estás con asamblea de oración. Te he pedido yo, Señor, en mis oraciones, Padre, que nos mires, Señor, y que tú nos des el favor, que no nos olvides, Señor, que no nos dejes como huérfanos. Y tú has demostrado tu amor, Señor, nos has levantado las penas y las cargas que no podemos sobrellevar, Señor, y nos has hecho y nos has ayudado, Señor, a través de tu pueblo, a través de todo lo que tú has hecho, Señor. Te hemos servido, Señor, y no somos perfectos. Solamente en tu Hijo podemos serlo. Te damos gracias porque tú escuchas nuestras oraciones. Te damos gracias porque servimos al Dios que vive y reina para siempre. Te damos gracias que tenemos, Señor, acceso a un Dios que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no sabes. Bendito seas tú, Señor. En esta mañana venimos ante ti, Señor, y te damos gracias que tú eres nuestro Salvador y que tenemos una esperanza en ti, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Gracias. Gracias que te has revelado en nuestras vidas. Gracias que te has revelado a mi corazón. Cada uno de nosotros somos un testimonio. Cada uno de nosotros aquí, Señor. Gracias. Amén.